Sin núcleo no hay material genético y sin material genético no hay síntesis de proteínas. Así de sencillo es esto. ¿Ya? Generalmente presenta una forma esférica, tiene una relación núcleo-citoplasma, pero también en algunos otros tipos de células, por ejemplo, la forma de ellos cambia. No es camisa de fuerza que el núcleo va a estar siempre redondo o esférico o que va a cumplir las características. Hay núcleos que son chiquitos en relación a la célula. Hay núcleos que son grandes. Eso va a depender del tipo de célula que nosotros estemos estudiando. Generalmente se presenta como una gran esfera de gran tamaño y se destaca el citoplasma en todas las formas. Tiene, por ejemplo, una envoltura nuclear que es muy importante, que es un elemento clave del retículo endoplasmático rugoso rodeado al material nuclear. Esto es clave. ¿Por qué? Porque el retículo endoplasmático rugoso está adosado a la membrana nuclear y al estar adosado a la membrana nuclear, él puede sintetizar proteínas porque tiene ribosomas libres. Y es lo que les decía, en estas imágenes podemos observar 4 formas características del núcleo. Un núcleo esférico, como nosotros lo podemos observar, que puede ser el de un linfocito, los núcleos ovalados, como son las células plasmáticas, las células intestinales tienen ese núcleo así en esa forma. Y puede presentar otras identificaciones. Por ejemplo, la imagen 3, muestra las características de un neutrófilo polisegmentado y en la parte más externa, él contiene lo que es unos corpúsculos de Barr. Estos corpúsculos de Barr, por ejemplo, se utilizan más en Estados Unidos para la identificación del sexo. Las mujeres lo tienen, el hombre no lo tiene. Por eso es que una característica del núcleo es también que puede presentar identificaciones. Otro punto son las formas irregulares. Las formas irregulares del núcleo están determinadas, por ejemplo, cuando nosotros observamos las células sanguíneas. Es muy diferente la forma del núcleo entre un monocito, a un neutrófilo segmentado, a un eosinófilo o a un basófilo. Por ejemplo, en el basófilo y en el neutrófilo las formas son bilobuladas, tiene 2 lóbulos el núcleo. En el monocito, el núcleo de ella tiene una forma riñonada o de cerebro. Pregunta hasta aquí. Que alguien diga algo. Edward, Anastasio, Claudia Soto. No, hasta el momento no tenemos preguntas, o al menos. Respecto a lo que mencionó sobre el corpúsculo de Barr, en los hombres no está presente, pero en las mujeres sí. Yo leí acerca de que hay casos en los que se pueden presentar 2 corpúsculos de Barr en una prueba de sexo femenino. ¿Cómo? 2 corpúsculos de Barr. Sí, y algo así como que era el resultado así como de una superhembra. Son alteraciones o un hermafroditismo, puede tener 2 corpúsculos, ambos. Son alteraciones para identificar el sexo. El corpúsculo de Barr, como les digo, la mayor utilidad de él es cuando, por ejemplo, las personas mueren calcinadas y solo hay restos sanguíneos. Entonces se identifica el neutrófilo segmentado con su corpúsculo de Barr para identificar el sexo de la persona. Pero sí, en esos casos patológicos, como en la superhembra, lo puede tener. Nada más. Chicos, hablen, pareciera que estoy hablando solo. No, licenciado, nada más. Sí, que contesten. Ok. La estructura. En la lámina podemos ver, por ejemplo, se hizo una imagen en 3D del núcleo
donde presenta sus poros nucleares, que son muy importantes en el proceso de importación y exportación de proteínas con arranque ATP, las importinas, las exportinas, que vamos a tener un seminario de eso, la envoltura nuclear como tal, que está cubierto o compuesto por una membrana nuclear interna y una membrana nuclear externa. Debemos de conocer que las características diferenciales de ella va a depender de la estructura, la parte estructural, que es la parte proteica, y la parte fluida, que es la parte lipídica. Va a tener su cromatina, que puede ser heterocromatina o eurocromatina, que lo vamos a ver, su nucleola. Y esta estructura de aquí, que está adosada a la envoltura nuclear, se le conoce como el retículo endoplasmático rugoso. Y cada una de estas estructuras más chiquitas, más redonditas, son los ribosomas. Por tal razón es importante, porque el ARN mensajero sale del núcleo y viaja la información ya para sintetizar proteínas tempranas al retículo endoplasmático rugoso. El otro componente, lo vamos a ir viendo detallado, es la membrana externa. Membrana nuclear externa es la que recubre el núcleo, la cual tiene continuidad con la membrana del retículo endoplasmático rugoso. Por ejemplo, esta es la membrana nuclear en esta microfotografía, y aquí nosotros ya, si este es el retículo endoplasmático rugoso, aquí estaría la membrana del retículo endoplasmático rugoso. Recordemos que el retículo endoplasmático rugoso es un organito celular membranoso. La otra es la membrana nuclear interna, encierra el contenido interno del núcleo. Es esta partecita de aquí. Esta más oscurita, va toda la información, está ahí, está resguardada. Cuando ella abre la comunicación a través de los poros nucleares, que deja salir la información como tal. Mientras no la deje, no abra y no se forme el poro nuclear, no va a permitir la salida de la información. La membrana externa e interna se fusionan en el intervalo formando lo que son los poros nucleares, es decir, que se forma como una constricción. Tenemos la membrana nuclear externa versus la membrana nuclear externa. Al fusionarse, por decirlo así, o al fragmentarse o hacer un tipo de evaginación de la membrana nuclear, es que se forman estas estructuras que reciben el nombre de poros nucleares. Y eso es lo importante, porque al formarse el poro nuclear hay una comunicación entre el citosol de la célula versus el núcleo. Y esto quiere decir que puedo exportar proteína hacia el citoplasma y puedo importar proteína del citoplasma hacia el núcleo o del citosol, que es lo mismo. Aquí tenemos otra microfotografía donde observamos lo que son estas estructuras de aquí, el poro nuclear. Todo esto es núcleo, toda esta estructura. Entonces aquí tenemos cada uno de estos orificios pequeños tomados con una fotografía en un microscopio de barrido, donde podemos observar, miren, a mayor aumento, cómo es la estructura tridimensional de un poro nuclear. Y es por aquí donde se da el intercambio de información entre el citoplasma y el núcleo como tal. Cada poro, ahora venimos a algo muy importante, cada poro está constituido por una estructura discoidal, como la podemos observar nosotros aquí, a lo que se le conoce como el complejo de poros nucleares, que pueden presentar 1, 2 o 3 o más orificios en las membranas que permiten el intercambio, como les estaba explicando, entre el núcleo y el citoplasma. Y aquí lo podemos observar mejor. Tiene una subunidad de anillos citoplasmáticos que esta. Esta es la que está en contacto directo como con el citoplasma de la célula. Tiene también otra subunidad nucleoplásmico. Recordemos que en el núcleo también hay una estructura que recibe el nombre de nucleoplasma, que es el líquido, esa sustancia que se encuentra en el núcleo. También tenemos una subunidad transportadora, que son estas en rojito, que van a permitir la importación y la exportación de proteínas desde el núcleo hacia el citoplasma y del citoplasma hacia el núcleo. También tenemos un escafeido que permite la parte estructural y conectar lo que es la subunidad del anillo citoplasmático con la subunidad del anillo nucleoplásmico.
y las dos membranas, pues. Vamos a tener una membrana nuclear externa, que es la parte, por decirlo así, citoplasmática, y una membrana nuclear interna, que va a ser la parte nuclear. Y esta parte, estas estructuras que reciben el nombre de canastilla, son las que van a permitir como formar un complejo, una estructura, una red tridimensional de ella, para que por esta parte de aquí salgan las proteínas hacia el citoplasma o ingresen también hacia el núcleo. ¿Estamos claros? Si no, pregunten ahorita, porque va a haber un seminario de esto. Edward, pregunta. Josué. Todo claro por el momento. Ok. Edward está en clase, ¿no? Sí, sí, lo estoy escuchando. Ah, ok. Entonces, si te pregunto y no contestas, Edward. No, tranquilo. Licenciado, yo tengo una pregunta. Dígale a la niña. Cuando habló sobre las estructuras tridimensionales, ¿a qué se refiere? O sea, ¿son las mismas estructuras del núcleo o cómo? Sí, sí. Lo que pasa es que nosotros podemos observar imagen en 2 dimensiones, en 3 dimensiones, que son las estructuras tridimensionales. Es decir, yo puedo presentar los 3 lados del núcleo. Aquí, por ejemplo, usted me decía aquí, esta es una imagen en 3D, una imagen tridimensional donde se observa todo el complejo de poros nucleares. Miren, cada colorcito, cada estructurita es una parte de esta. Ya, eso es una estructura tridimensional, en 3 dimensiones. Ah, ok. Okay. Ahora vamos a hablar de la membrana externa e interna. Definen 2 compartimientos, como les he estado explicando. El espacio perinuclear y el nucleoplasma. Okay. Aquí lo tenemos, miren. Si esta es la membrana nuclear externa y esta es la membrana nuclear interna, nosotros vamos a tener este espacio de aquí que va a recibir el nombre de espacio perinuclear. Ahí suceden muchas transformaciones, muchos complejos. Y entre cada estructura de esta, donde se fusiona el espacio perinuclear, vamos a tener el roseta de proteínas que va a formar el poro nuclear. Ustedes van a ver esto un poquito parecido si cuando vean inmunología, van a ver que se van a recordar del poro nuclear cuando estudien el poro de ataque hacia las bacterias por el complemento. Y toda esta estructura, esta sustancia, que es el nucleoplasma. Entonces, define 2 compartimientos, la membrana interna y externa, el espacio perinuclear, que está en contacto directo entre la membrana interna y la membrana externa, y el nucleoplasma, que es toda esta estructura más celeste. Okay. El espacio perinuclear es el compartimiento que está entre la membrana interna y la membrana externa. Y aquí otra imagen en 3 dimensiones. La membrana nuclear interna y la membrana nuclear externa. Y al tener 2 membranas o 2 estructuras, se forma un espacio o una cavidad, que en este caso sería el espacio perinuclear. Y aquí lo tenemos, miren. Con sus poros igual, su retículo endoplasmático rugoso. Preguntas hasta ahí porque vamos a hablar del nucleoplasma. Yo tengo una pregunta, es sobre el espacio, la cisterna perinuclear. Entendí lo que dijo, pues que está es el espacio que está entre las membranas, pero su función, yo encontré que era que recibía los polipéptidos que son sintetizados por los ribosomas que están adheridos a la superficie nuclear. Adherido a la superficie nuclear. Dígame ahora. ¿Cómo? Sí, a los ribosomas que están adheridos a la superficie nuclear, eso encontré yo como su función, pero no encontré nada más. Quería saber si estaba en lo correcto o tiene alguna otra. Está en lo correcto, porque si nosotros miramos esta parte de aquí, este es el espacio perinuclear, ¿no? Y recordemos que en él puede haber un tráfico de proteínas, y lo más importante es que cerca del espacio perinuclear está adosado el retículo endoplasmático rugoso. Y el retículo endoplasmático rugoso contiene ribosomas, y yo puedo hacer la síntesis de polipéptidos o proteínas tempranas, ¿no? Que todavía no están maduras,
porque si recordamos, las proteínas son una secuencia de aminoácidos unidos por enlaces polipeptídicos o forman la cadena polipeptídica, lo que me va a formar la futura proteína. Entonces, gracias a ellos que se puede producir lo que son las proteínas tempranas. Ya, porque la información sale directa, va al retículo endoplasmático y con el retículo endoplasmático tengo ribosomas y al tener ribosomas yo tengo síntesis proteica temprana. No sé si contesto, Maura. Sí, así es. Otro dato que encontré, pero no logré entender bien, es que dice que este espacio continúa con el lumen interior del retículo endoplasmático y que de ahí es donde procede la envoltura nuclear, pero no logro entender eso del lumen. Aquí en la imagen lo vamos a identificar. El lumen es como una luz, un espacio o un orificio, ¿verdad? Entonces, si este es el espacio perinuclear, miren cómo sufre una digitalización para formar el lumen y conectarse directamente con ¿qué? Con el retículo endoplasmático. Y a toda esta estructura de aquí se conoce como la envoltura nuclear. Entonces, la envoltura nuclear, la literatura describe que va a entrar en contacto directo con el ribosoma, con el retículo endoplasmático. Ya, en la imagen se puede identificar lo que es el lumen, que es esta porción de aquí donde está el puntero. Estamos ahora. Sí, ahí donde tiene la flechita sería el lumen. Correcto, porque se dice que es por la proyección o digitalización del espacio perinuclear conectado hacia el retículo endoplasmático rugoso, ¿no? Entonces, parte de aquí... no solamente hay uno, porque pues en la imagen yo puedo ver dos. Es que el lumen se describe, estamos tomando una estructura. No, es que mira, aquí está uno. Es una estructura tridimensional, es como que yo le diga que solo hay un poro nuclear. Hay cientos de poros nucleares, dependiendo del requerimiento y el tráfico proteico. Ok, sí, claro, gracias. Okay. A la orden. Hablemos del nucleoplasma. El nucleoplasma no es más ni menos que el compartimiento interno de él. Es una sustancia fluida, viscosa, donde podemos encontrar ciertas cosas importantes. Por ejemplo, en el nucleoplasma tenemos la cromatina, también tenemos esa proyección de lo que es el nucleolo, donde se encuentra el nucleolo, ¿no? Porque si nosotros no tenemos ese líquido viscoso, el nucleolo estaría como estático, no estaría en contacto, movimiento, no estaría en contacto, comunicación directamente con la cromatina. Por eso es que hay regiones ricas en el nucleolo con cierta parte de material genético. Y aquí tenemos qué es cromatina. Del nucleoplasma vamos a hablar más lo que es lo que tiene él en su interior, que es la cromatina, ¿no? La cromatina es la que contiene el material genético. Nosotros ya miramos un tipo de comportamiento de la cromatina en la conferencia pasada. Lo que me interesa que aprendan es que es el material genético de la célula formado por ADN asociado a proteínas histonas. Entonces, lo que puedo observar yo son filamentos cortos y filamentos largos, definiendo cromatina. Y aquí nosotros lo podemos observar, la eucromatina y la heterocromatina. ¿Qué me interesa? Que hay dos tipos de cromatina, eucromatina y heterocromatina. Y a la misma vez la heterocromatina se subdivide en una heterocromatina constitutiva y una heterocromatina facultativa. Depende de sus propiedades de transcripción, la forma de replicación, el tipo. Ya, vamos a hablar un poquito más adelante de eso, en esta parte de aquí. Pero si nosotros recordemos cómo se tiene que compactar el material genético. Si ustedes me siguen el puntero, esta parte de aquí sería el ADN desnudo, cómo se encuentra libre. El primer compactamiento de toda ese ADN con proteínas histonas me va a formar el primero, que es el collar de perlas. Y allí es donde yo tengo cromatina. Después, el segundo nivel, que es el solenoide, el tercer nivel, que es el bucle, el cuarto nivel, que es el roseta, que va a formar la roseta antes de formar lo que es el cuarto nivel, perdón, el rodillo como tal, para conformar la estructura en forma de bastoncillo, que es el cromosoma. Me interesa que comprendamos esta parte de aquí, porque eso es lo que vamos a hablar de cromatina, que está una eucromatina
que es aproximadamente el 5%, el 95% que es heterocromatina, y a la misma vez que va a ser facultativa y constitutiva, dependiendo la región donde se encuentre. Aquí está, miren, el núcleo interfásico se distingue en dos tipos de cromatina, y ojo, pestaña y ceja aquí. La eucromatina, las características, miren que hasta organizadores gráficos son tres principalmente. Es de aspecto laxo. Representa aproximadamente el 10% de la cromatina total. ¿Y qué me quiere decir? Que si solo tengo un 10% van a ver por qué es tan importante. Corresponde a las zonas de cromatina activas, es decir, esta es la cromatina que se está transcribiendo constantemente para sintetizar genes, sintetizar proteínas, sintetizar cosas tempranas, ¿ya? Y la otra parte, el otro tipo de heterocromatina, que es de aspecto más denso, es más condensada, y así lo puedo observar. Si nos regresamos aquí, miren cómo se observa la eucromatina un poquito más laxa y la heterocromatina un poquito más densa por la composición de ellos. Representa al 90% del total de la cromatina. Esto, si lo vamos a ver, es un mayor porcentaje. Es algo como diverso. ¿Por qué? Porque al tener eucromatina solo en un 10% versus a heterocromatina el 90%. Pero la que es más, tiene capacidad de transcripción, o la que es activa, es la eucromatina versus la heterocromatina, que miren esta parte de aquí, y esto es la cromatina inactiva. Son las que no se transcriben, versus la heterocromatina, que es la parte que se va a transcribir y va a sintetizar ARN mensajero. ¿Para qué? Para formar genes y proteínas. Y en la heterocromatina podemos distinguir dos, una constitutiva y una facultativa. La constitutiva aparece condensada siempre. No hay transcripción de ADN en ningún momento. Y la facultativa, la condensación depende del estado de desarrollo del organismo y comprende un conjunto de genes que se encuentran inactivados. Si ustedes van y revisan, por ejemplo, el proyecto ECODE, se van a dar cuenta, el proyecto ECODE del 2012 en Europa, que apenas el 5% de los genes que nosotros tenemos en total son producto de la síntesis del ADN o la transcripción del ADN. Entonces, las preguntas del millón son, ¿qué pasa con el otro 95%? ¿Son genes basura o es ADN basura o lo tenemos nosotros ahí por estar? Pero no, tiene que ver con heterocromatina y eucromatina. Y otra parte es que es escasa en los tejidos embrionarios y aumenta en las células, diferencia de la heterocromatina facultativa. Lo importante es que nosotros sepamos que la heterocromatina facultativa contiene ADN repetitivo, entonces es más propensa a padecer errores genéticos. Y aquí lo tenemos a mayor aumento, el esquema. La heterocromatina, la eucromatina, perdón, si nosotros recordamos, como es más laxa, es la parte transcrita y solo representa aproximadamente un 10%, versus la heterocromatina, que es más condensada, es más densa y representa el 90% y se encuentra más hacia la periferia del núcleo, versus la eucromatina, que se encuentra más hacia el centro. Los nucleolos, formado por una parte de ADN subempaquetado, es decir, que este no sufre los niveles de compactación o de empaquetamiento como lo sufre la cadena larga. Y se puede observar al microscopio. Si nosotros observamos, por ejemplo, estas son un tipo de neuronas en el sistema nervioso, es una fotografía donde toda ella es la célula. Esta parte más pálida sería el núcleo y esta más oscurita hacia el centro es el nucleolo. Siempre se encuentra el nucleolo dentro del núcleo. Puede encontrarse en uno o más nucleolos. Eso no es problema. Eso está definido por la especie. Por ejemplo, en la célula de algunos animales, el eritrocito tiene núcleo.
Y lo importante del nucleolo es que tiene una parte granular, una parte fibrosa, y el nucleolo produce las unidades de los ribosomas. Esto es importantísimo. También es el lugar de síntesis del ARN mensajero y el ensamblaje de los ribosomas. Es decir, que la subunidad mayor y la subunidad menor del ribosoma depende en gran parte del nucleolo. La otra parte que nosotros nos falta hablar es sobre la lámina nuclear o la matriz nuclear. Se ubica por debajo de la membrana interna. Si nosotros vemos, esta es la membrana externa. Este es el espacio perinuclear, que está en negro. Esta parte de aquí es la membrana interna. Y aquí nosotros tenemos la lámina nuclear. Lo importante que sepamos de ella es que está formada por una malla fibra entrecruzada, constituido por un tipo de filamento especial, que son los filamentos intermedios. También hay filamentos de actina y de miosina, pero en este caso la lámina nuclear está constituida por filamentos intermedios, que le dan propiedades distintivas o peculiares que solo ella la tiene, como formar el armazón, una malla o una red para soportar todo lo que son ambas membranas. Funciones del núcleo, ya sabemos, es el cerebro de la célula, es el centro de control de todas las actividades. Sin núcleo no hay ADN, sin ADN no hay transmisión de información genética, si no hay transmisión de la información genética no hay supervivencia de la especie. También la perpetuación o mantenimiento del material genético a través de la replicación del ADN. ¿Por qué? Porque a medida que el ADN se vaya replicando, que nosotros lo estudiamos, se van a ir generando más y más copias. Y a medida que se vayan generando más y más copias, se van generando más y muchas más proteínas. Le da estructura y funcionamiento. Una pregunta. Sí. En las funciones de lo que es el núcleo, yo encontré de que tenía como función lo que es la biogénesis de ribosomas. Claro. Pero no logré entender lo que quiere decir Si nosotros bio es vida, génesis, inicio de la vida de los ribosomas. Entonces, si nosotros nos regresamos aquí, Maura, el nucleolo se encuentra siempre ¿dónde? En el núcleo. Correcto. Y gracias a él es que se permiten formar las unidades de los ribosomas. Y sin núcleo no hay nucleolo, ¿no? Y sin nucleolo no hay ribosoma. Todo es un círculo vicioso. Entonces, la formación o la conformación de las subunidades mayores y menores que tiene un ribosoma dependen en su gran mayoría por el nucleolo. Esa es una de las principales funciones. ¿Por qué? Porque en el núcleo tenemos el nucleolo y también se considera una función del núcleo, la biosíntesis de las subunidades, ¿sí? O lo puedes plantear mejor, en el interior del núcleo se encuentra el nucleolo, que es importante para la síntesis de las subunidades o la biogénesis de las subunidades mayores y menores de los ribosomas. Ahora sí. Sí, Lizzy, fíjese que también encontré de que de las funciones es la biogénesis de SRP, pero traté de buscar las siglas, pero pues me salían otras cosas que sentí que no tenían relación con el tema. No sé si usted sabe qué significa. Sí, lo estoy diciendo así al aire. FRT. SRP. RP, biogénesis de SRP. Secuencia reparadora de la transcripción, tal vez solo viendo el documento, porque hacia la huella no sé. Secuencia reparadora de transcripción, tal vez, o de transcrito. Ok. Porque aquí está, y mira, a través de las proteínas que se sintetizan en la
por la información genética contenida en el ADN. Forma la parte estructural y el funcionamiento del componente celular. Entonces aquí es donde puede estar lo que es, porque se tiene que formar una nueva plantilla. Entonces deben de haber secuencias preparadoras de la transcripción para poder hacer el proceso y que salga el ARN mensajero. Tal vez ahí, pero estoy diciéndolo sin ver el documento. Sí, ok, está bien, gracias. Okay. La otra parte es la transmisión de la información genética a través de las generaciones nuevas de células mediadas por la división celular. Si una célula madre le quiere transmitir su información a una célula hija, va a depender de la información y de la capacidad del material genético que tenga el núcleo. Sin esa parte no hay transmisión de la información genética. Es decir, por ejemplo, si Maura quiere transmitirle ciertas características genéticas a su hija, se deben de dar en el ADN, se tienen que formar nuevos genes, se tienen que formar nuevas proteínas para que sean capaces de transmitirse a las células madre o en este caso al óvulo que va a ser fecundado y para presentar esos rasgos fenotipos. Es decir, todo el genotipo que yo tengo, las características internas, lo puedo transmitir a mi descendencia a través del fenotipo, que lo va a expresar las características externas. Pregunta hasta ahí. Hemos hablado de núcleo y falta el otro temita. Pero este es más rápido. Solo les voy a dar las pautas porque también vamos a tener un seminario. No es que les voy a dar el seminario en una conferencia, sino que es darles la guía de lo que posibles cosas que pueden estudiar, de cómo se pueden orientar. Es una guía en realidad. Nada. Josué, Edwards, Claudia. Nadie. No, continuemos. Ok, de seguro solo colocaron el teléfono y se fue. Ok. Debemos de conocer que todo el tiempo. ¿Diga? Estaba claro lo que me explicaba. Ok, debemos de nosotros conocer que todo el tiempo ocurren errores durante la replicación y por eso es que actúa la ADN polimerasa beta. ¿Por qué? Porque ella está chequeando que todo vaya bien y al momento de expresarse es porque pasó algo. Sin embargo, en la mayoría de los casos, las mutaciones se producen sin tener conocimiento, es decir, de forma espontánea o esporádica. Y eso se puede generar, el mismo sistema, el mismo ADN puede diseñar lo que se conocen como mecanismos correctores para corresponder a ese daño, a ese mecanismo generador de error para versus yo tengo que corregir. Si toda acción tiene una reacción, decía Newton, entonces toda acción que me produzca un error debe de existir otra reacción que sea capaz de producir un mecanismo corrector. Y es lo que voy a tratar de explicar toda la clase en 2 diapositivas. Debemos de tener en claro qué es una mutación. Es un cambio en el ADN que puede transmitirse de una descendencia. Es decir, que si, por ejemplo, yo tengo cierta mutación y tiene característica de comportarse con un patrón de transmisión de herencia, yo se la puedo transmitir a mi descendencia. ¿Por qué? Porque esto provoca la síntesis de proteínas nuevas, porque ADN, ARN, proteína. Entonces, al producirse síntesis, al producirse proteínas nuevas o sintetizarse proteínas nuevas que van a ser diferentes, se producen cambios en las características externas, es decir, en el fenotipo. Así es como se produce una mutación. ¿Y cuáles sus orígenes? Pueden ser muchos. Pueden ser espontáneos, agentes mutagénicos, que a la misma vez pueden ser mutágenos químicos, mutágenos físicos y mutágenos biológicos. Los agentes mutágenos inducidos producen daños en el ADN o los cambios en la estructura del ADN. Esto pasa también cuando se produce, por ejemplo, una nueva cepa de un virus o un cambio conformacional en sus proteínas y hace que su
que se genere una nueva cepa o una nueva variable. En realidad fueron mutaciones que tuvo el virus. Por dependiendo de las características del ambiente, o si se hizo la combinación con otro, o si fue susceptible a mutágenos físicos. Entonces, las mutaciones espontáneas, vamos a hablar de ellas, se pueden ser por errores en la replicación del ADN. ¿Por qué? Por cambios tautoméricos o cambios de fase o de pauta de lectura. Las lesiones del ADN también pueden ser por despuranización y desaminación. Le puedo quitar una purina o disaminar una base. Y existen algo que se conocen como tramposones que pueden provocar adiciones o deleción. Esto tiene que ver con la inversión, deleción, translocación del material genético cuando sucede solo en un cromosoma. Y los mutágenos inducidos pueden ser mutágenos químicos, como por ejemplo el ácido nitroso produce mutaciones de transmisión. La sustancia análoga a bases nitrogenadas también produce mutaciones de transmisión. Los agentes alquilantes producen alteraciones durante la replicación, porque si nosotros recordamos, también actúan con factores enzimáticos. Los agentes alquilantes son parte de ello. Las sustancias intercalentes provocan incesiones y deleciones. Ejemplo, proflavina y naranja de adicrina, que son patologías específicas donde se da el mecanismo, pues, que se va a producir la mutación. Las sustancias intercalantes, también pueden producir uniones covalentes entre las dos hebras de ADN. Y un ejemplo de ello es el humo del tabaco, que me puede causar. Ya, si nosotros recordamos, también lleva el tabaco, nicotina, alquitrán, monóxido de carbono y otros compuestos que pueden provocar uniones y romper los enlaces y formar otros nuevos enlaces cuando se unen las bases nitrogenadas, ¿no? Los mutágenos biológicos pueden ser... ¿Alguien va a hablar? Teléfono, por favor, porque así me revientan los oídos. Ok, los mutágenos biológicos pueden ser virus que pueden producir cambios en la expresión génica. Por ejemplo, VIH. Como les digo, él logra integrar el material genético al genoma del linfocito CD4. Pueden llevar tramposones, que son segmentos de ADN móviles que se pueden insertar en estructuras reguladoras. Esto funciona si nosotros le vemos el punto aplicado a la carrera, cuando nosotros recibimos virología, que hay un tipo de bacteriófago, se llama, que son parte bacteria y parte viral, entonces, y son capaces de transmitir la información genética, llevarla, inyectarla a una célula, llevarla a una bacteria, inyectarla a un virus, por ejemplo, y adicionarla. Otros son las mutaciones físicas, las radiaciones ionizantes y las radiaciones no ionizantes. Las radiaciones ionizantes pueden ser los rayos X, los rayos alfa, los rayos gamma y los rayos beta, que pueden producir dos cosas, dos tipos de mutaciones, y ahí vamos a ver. Romper el cromosoma, que lo vamos a presentar más adelante si nos da tiempo, o modificar las bases. Y las radiaciones no ionizantes, como los rayos ultravioletas, producen mutaciones de transición o pueden inhibir la replicación. Si esto pasa, es problema y serio. Al inhibir la replicación, no se van a dar las copias de ADN y no se va a generar la suficiente cantidad del material genético para síntesis proteica. Y tipos de mutaciones, como les digo, al nivel molecular yo puedo expresar mutaciones moleculares o génicas, genómicas las van a encontrar, o puntuales. Y a nivel cromosoma, a nivel del cromosoma, o nivel cromosómico, que se puede generar por deleciones, inversiones, translocaciones. A nivel genómico, un ejemplo claro son las poliploidías, que es con muchos juegos de cromosomas, y también como por defecto o por exceso, como en el caso de la trisomía 21, que la trisomía 21 se puede dar
o el síndrome de Down por una translocación 14-21. Y esta es la única que se puede transmitir a la descendencia, que está 100% comprobado. Y las otras que pueden ser por la trisomía 21 o el mosaicismo Down. Y tipos de mutaciones, por ejemplo. Me interesa que puedan conocer también según los tipos de células afectadas, que pueden ser mutaciones de línea germinal, que son los gametos sexuales, el espermatozoide y el óvulo, y que es las mutaciones germinales, las mutaciones somáticas, que son todas las células que tienen núcleo de nuestro cuerpo. Y si nosotros vemos, las mutaciones germinales afectan a los gametos, ya sea de la madre o del padre, y son hereditarias y afectarán de forma por la ley de selección natural a la descendencia hija. Las mutaciones somáticas afectan al individuo, no son hereditarias, pero pueden provocar la muerte del mismo. Y las mutaciones génicas, según el material genético afectado, provocan cambios en el ADN también, y pueden ser por cambio de bases nitrogenadas, el corrimiento de la pauta de lectura, se corre la pauta de lectura, o las mutaciones genómicas provocan cambio en el número de cromosomas. Aquí es donde les digo que pueden producir euploidías y aneuploidías, que son juegos. No jugás con el número de cromosomas y el otro con el juego total de cromosomas. Y las cromosómicas, que producen cambios en la estructura del cromosoma. Y pueden ser de lesiones, repeticiones, translocaciones, inversiones, igual. ¿Preguntas hasta aquí? Es un tema complicado, chavalos. Y estas, por ejemplo, estas dos diapositivas me dicen todo. Permiso. Que una parte, una parte, por ejemplo, una translocación es que una parte de un cromosoma se me vaya a otro cromosoma o cambie en el mismo cromosoma. Ya. Ok, sí. Okay. Formas de repararlo. Si se produce un daño, tengo que buscar la forma de repararlo. Ya. Por ejemplo, la revisión son 3 formas. La revisión, que corrige los errores durante la replicación, ahí es donde actúan ADN polimerasa. La reparación del mal apareamiento de base justo o después de la replicación, y las vías de reparación del daño del ADN. Lo vamos a hacer rápido porque el tiempo nos va comiendo y tengo que a las 9. La revisión por ADN polimerasa, específicamente la ADN polimerasa beta, hace que las polimerasas agregan, o polimerización, las polimerasas agregan un nucleótido incorrecto en una cadena nueva. Esto es donde se produce el daño, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, se va a agregar con la guanina la timina. Entonces, la polimerasa detecta que la base está mal apareada. Aquí no se forman los enlaces porque la ADN polimerasa beta detectó que hay un problema. ¿Y qué es lo que va a pasar? La polimerasa induce o activa a la exonucleasa, que es la que me va a eliminar, y lo que me hace es la eliminación de la base nitrogenada y se me va a adicionar la base nitrogenada correcta. ¿Por qué? Porque si no se me elimina la base nitrogenada, se me puede formar lo que es un nucleótido incorrecto. Y al formar un nucleótido incorrecto, se me va a formar una secuencia de aminoácidos incorrecta. Y al formarse la secuencia de aminoácidos incorrectos, se me forma una proteína incorrecta. Y es lo que pasa con la anemia de célula falciforme, que por una base nitrogenada que cambió, se produce la patología. Y la otra es la reparación del mal apareamiento. Por ejemplo, funciona casi igual. Se detecta el emparejamiento erróneo del ADN recién sintetizado, que aquí lo tenemos. Aquí ya se agregó. Entonces, este es el ADN que ya fue replicado. Entonces, la nueva cadena de ADN se corta. Y al totalmente se elimina el nucleótido. Entonces, la ADN polimerasa reemplaza la secuencia faltante con nucleótidos correctos. Y abre la llave, se reemplaza y después cierra la brecha.
se da la brecha cerrada y ya se da el apareamiento correcto. Por ejemplo, mira. Y utiliza una ADN ligasa, pues para ligar la base nitrogenada y que se forme el esqueleto del ADN. La reparación del daño del ADN puede ser una reversión directa, una reparación por excisión de base, una reparación por excisión de las bases, solo quita la base dañada, y en la reparación por excisión de nucleótidos, por ejemplo, quita todo el nucleótido. Y en la reparación por la ruptura doble de la cadena, que es lo más garrafal, pero también se puede corregir. Miren, la reversión del daño, por ejemplo, nosotros tenemos una guanina, pero si le agregamos un grupo etilo de forma espontánea, se produce lo que es una guanina metilada. Y yo puedo eliminar por encima de eliminación de metionina o del grupo metilo, quitarla. Y yo vuelvo a revertir el daño. Es decir, que lo que estaba incorrecto lo vuelvo a hacer bueno. Lo vuelvo a guiar por el camino correcto. La reparación por excisión de base es un mecanismo que se usa para detectar y eliminar ciertos tipos de bases dañadas. Es casi igual al que les estaba diciendo. El ejemplo es la desaminación convierte a la base de nitrogenada citosina en un uracilo. Entonces, al detectar ese problema, las enzimas actúan. El nucleótido sin su base, este es el problema. Se detecta y se elimina el uracilo de la forma correcta porque el uracilo jamás se aparea con la guanina. Y el nucleótido sin su base nitrogenada se elimina y se deja un agujero pequeño. Y al dejarse ese agujero pequeño, ¿qué va a pasar? Tengo que agregar un nuevo nucleótido por las ligasas y se cierra la brecha correctamente. Y el otro punto es la reparación por excisión de nucleótidos. Es casi igual a la otra, nada más que en lugar de eliminarse lo que es una base nitrogenada, se elimina todo el nucleótido. Y así sucesivamente, miren, se detecta el nucleótido. Puede ser, por ejemplo, la radiación ultravioleta provoca un dímero de timina, se agrega de forma incorrecta, elimino, las enzimas cortan la región dañada en la burbuja de replicación y se produce un nuevo ADN sin daño. ¿Por qué? Porque un ADN polimerasa reemplaza el ADN y lo liga después actúa una ADN ligasa que me va a formar y sellar la brecha. El otro punto es la reparación de la ruptura de cadena doble. Por ejemplo, la unión entre los extremos no homólogos se puede producir por una radiación de alta energía y el cromosoma vuelve a pegarse. Esto es cuando se rompen los extremos, pero yo los quiero volver a unir, es más fácil. El cromosoma vuelve a pegarse, usualmente con una pequeña mutación en el sitio, pero igual se puede tratar de compensar. Y la reparación de la ruptura de la cadena doble, eso sí es cosa seria, porque es una recombinación homóloga. Se puede producir igual por una radiación alta de energía, pero ¿qué pasa? El cromosoma roto se empareja con su homólogo y la región dañada de esta parte de aquí fue reemplazada por otra con las mismas características del mismo que fue cortado. Hay un tipo de respuesta, por ejemplo, que utiliza el ADN cuando ya no puede hacer todas estas correcciones, que es la famosa respuesta SOS, donde va a actuar moléculas específicas como, por ejemplo, la proteína P53, que es el gen regulador del guardián. Es el gen regulador o el que resguarda el genoma de la célula. Y eso es todo, chicos. Yo sé que la última parte fui rápido, pero ustedes saben que el tiempo aprieta. Licenciado, yo leí algo acerca de un oncogen, que no sé si entendí mal, pero que está presente en todos los seres humanos, o sea que todos estamos predispuestos a lo que es el cáncer. Claro, pero eso tiene que ver cuando el oncogen se encuentra con su proto-oncogen, que ese es un tipo de reparación de células completas, porque lo que va a hacer es evitar la mutación en toda la célula, y al tener la mutación es que se puede producir un cáncer. ¿Sí? Son los oncogenes. Es como lo que hizo Angelina Jolie. Se hizo el cribrado para detectarse los oncogenes, los BRCA1 y los BRCA2, para ver si iba a ser
iba a padecer cáncer, lo identificó, entonces ella se mutiló las mamas. Sí, es un tipo de como predisposición que nosotros tenemos a ciertos tipos de cáncer. O sea Y que también si las mamas Sí, antes sí, de correcto, Angelina Jolie hizo eso. Entonces, tenía dinero, se hizo la mastectomía radical bilateral en ambos, es decir, en ambos senos, y se puso prótesis. Entonces, ella nunca va a padecer cáncer de mama, porque el tejido, ella puede expresar el oncogen, pero al no tener el tejido donde se va a diferenciar o donde se va a expresar el oncogen, ¿qué va a hacer? Nunca se va a expresar y nunca va a padecer cáncer. Son cosas de la vida. O sea que podemos decir de que este se mantiene como de manera inactivada. Correcto. Si leíste algo sobre oncogenes, revisa lo que es oncogenes versus protooncogenes en genética del cáncer. Oncogenes versus pronto oncogenes. Sí, pero nosotros vamos a tener un seminario de eso, que es de cáncer y ciclo celular. Ahí lo vamos a ver bien, por eso no me he metido a fondo. Ok. Ok. No sálganse de la reunión, por favor. Que voy a descargar la lista. Que no se salieran de la reunión porque estoy descargando la lista. Ahora sí se pueden salir. Eso ha sido todo, chicos. Espero que les haya gustado. Buen día. Buen día, Lisen. Buenos días, chicos. Estudien para el próximo seminario y que no me den quejas. ¿Cómo les ha ido en los seminarios? Son el miércoles, ¿verdad? Para los del grupo A. Sí, a las 7 de la mañana. Vamos a estar con nuestros mismos tutores. Así es. O lo voy a pensar a ver si rotan. ¿Quieren que roten? No. No, licenciado. Estamos bien. No, licenciado. Así estamos bien. Hablaron todos, ¿verdad? Adiós, chicos, cuídense. Que tengo que ir a dar clase. Buen día. Buen día. Igual, buen día.